En nuestra secuencia de minería y energía vamos a hablar acerca del petróleo, las perspectivas. Vamos ya con la secuencia. Este segmento llega gracias a Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Con la minería, el Perú progresa. Estamos con Aurelio Ochoa, el ingeniero Aurelio Ochoa es director de Energy Consul, fue director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en un momento, su larga trayectoria profesional, y es una voz autorizada para hablarnos acerca de qué está pasando con el precio del petróleo. Muchas personas me han llamado, han escrito y se han preguntado, $120, luego volver a 106, 108, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Florinda, muy buenos días, a sus órdenes. Bueno, efectivamente creo que inclusive se quedó usted corta con los 120, porque ese mismo día 130. hasta 130 llegó Increíble. En algún momento de la jornada, ¿no? Algo increíble. El precio cierre. Efectivamente, y sobre todo esto ha sido un récord histórico para lo que es el precio del petróleo. Es el 11 de septiembre en este caso, para lo que sería el petróleo el 22 de septiembre, ¿no? Entonces una situación que va a ser recordada por mucho tiempo, porque ¿qué sucede? Conjuncionaron ese día varios factores. Por un lado, la bajada del dólar, ¿no? Como sabemos, en 2% con relación al euro. Pero adicionalmente, que Arabia Saudita, a fin de presionar precisamente el alza, comenzó a restringir los envíos de petróleo a sus diferentes clientes en el mundo. Pero adicionalmente, lógico que Arabia Saudita sabía el problema que se venía. El día 22 de septiembre, o sea, el día lunes, convergían a la vez una serie de contratos que se vencían, los contratos de octubre, que era el suministro de petróleo. Estos son contratos que se llaman a término, ¿no? Digamos a largo plazo, mediano plazo. Entonces, ¿qué pasa? En la bolsa de productos en Nueva York, el precio del petróleo, digamos, está en función lógicamente de la oferta y la demanda. Sin embargo, lo que se transa es más o menos entre 6 y 7 veces lo que consume el mundo diariamente. Vale decir, si el mundo consume 85 millones de barriles, entonces podría estarse transando mucho más de 500 millones de barriles diariamente. Entonces, físicamente no existen esos volúmenes en ese momento, digamos, disponibles en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ese contrato vencía el día 22 de septiembre. Entonces, fue aprovechado por los grandes especuladores y al parecer, digamos, algunos bancos de inversión tratar de salvarse un poco de la situación actual que sabemos financiera internacional. Entonces, pues, presionaron en ese momento a que no soltaban stocks. Entonces, los que tenían que cumplir en ese momento, ese día, pues se vieron forzados a comprar a no importa qué precio. Y ahí es donde comenzó a subir la burbuja, que como sabemos, en la misma jornada comenzó a desinflarse alrededor de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que usted ha mencionado, hoy día, por ejemplo, o ayer, ya estaba a $106. Entonces, eso nos está, digamos, demostrando que se desinflaron, digamos, las expectativas, Que de más los que el famosos tema de oferta y especuladores. demanda es especulación. Es específicamente Y ahora en especulación. Estados Unidos se habla de reguladores mirando precisamente el tema de cómo están operando estos fondos. Bueno, finalmente creo que los reguladores van a intervenir en Estados Unidos, ¿no? Por lo pronto ya sabemos el caso de la parte financiera, en el caso de los bancos de inversión, en fin, pero también en lo que son los otros commodities, ¿no? Los commodities, en este caso particularmente el caso del petróleo. Y efectivamente el día de ayer ha sido pues una especie de mina de oro, de un filón que podría ese regulador tratar de, digamos, averiguar qué es lo que está pasando, porque realmente, como había muchos bancos de inversión que han especulado, o sea, toda esta situación financiera que estamos viéndola, precisamente en parte se debe a esta especulación financiera con el petróleo particularmente, porque es, digamos, mucho más volumen de dinero que lo que correspondería a los otros commodities. Ahora, trasladando este tema, ese escenario del precio del petróleo elevado, que en consecuencia significa más fondo de estabilización de los combustibles, hace unos instantes el viceministro de Economía nos hablaba de ya girar un cheque para las refinerías, ¿no? Probablemente estará alrededor de los 750, 800 millones, y que es un primer pago. Las refinerías se quejan de que esto les está afectando y pide de alguna manera, les quita caja, ¿no? Les ha afectado financieramente. En consecuencia, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Hay que volver al recálculo de los precios de paridad de exportación, importación? ¿Cuál es su sugerencia? Porque este tema, yo lo he escuchado al propio ministro de Economía, en una reunión con conferencia especializada, hablar de revisión de este tipo de metodologías. ¿Por qué es importante esto? Bueno, me parece que es súper importante porque los recursos que se van destinando son excesivos. Fíjese el viceministro, y concuerdo con él, pues ya se está destinando entre 35 y 40 millones de soles semanales, a pesar que el precio del barril, como sabemos, ha bajado de 147, bueno, lo que señalamos a 106 o a 90, inclusive dólares la semana pasada. En consecuencia, no es dable que esto continúe. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a la especulación que ha habido también con relación
relación a los famosos huracanes en la costa del Golfo. Entonces, gran parte de la infraestructura petrolera de Estados Unidos en la costa del Golfo, pues justamente en este momento no está funcionando. Las refinerías, por ejemplo, no lo hacen. Entonces, el precio de la gasolina ha subido, pero en Estados Unidos, ¿qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, con esa situación? Entonces, se está trasladando esa situación, digamos, temporal. En el caso de Estados Unidos, la estamos trasladando al país. Entonces, la metodología de cálculo, por ejemplo, está, digamos, simulando, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en el mercado de Estados Unidos, pero no lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Entonces, creo que allí tiene que de todas maneras reflexionarse para de una vez por todas. Se ha anunciado, pero ojalá que se haga de modificar esta metodología de cálculo, la cual en realidad, OCINER, por ejemplo, lo que hace es simplemente aplicar lo que el Ministerio de Energía y Minas dispone, pero creo que necesariamente eso tiene que revisarse porque digamos, el destino de estos fondos, que son cada vez mayores, pues lógicamente van a afectar la caja fiscal y sobre todo estamos viendo, digamos, las limitaciones que hay para otros sectores, ¿no? Muy bien, ingeniero Aurelio Ochoa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlo en otro momento para debatir más ampliamente.